Bueno, vamos a iniciar la lección número 3. Voy a presentarle algunas diapositivas que hay del libro. A ver, eso nos ayuda a poder hacerlo. Ok, la lección número 3 es, bueno, recuerden que estos son, este libro, Prepárese para Discipular, son principios para el discipulador. Y el primer principio que estudiamos, que precisamente Ángel y su esposa nos compartieron, fue reconozca la obra de Dios, aprender a reconocer la obra de Dios en la vida de otras personas, identificando las tres virtudes teologales como son la fe, el amor y la esperanza. La segunda lección las enseñó la hermana Yasneida Álvarez, eh, que es entregue su vida por los discípulos, que el discipulado es una entrega de vida, más que una entrega de una Biblia, de un tratado, de una bolsa de comida, de una lección, es entregar la vida. Y hay tres figuras como que Pablo presenta como una madre, como un padre y como un hermano. Entonces, el tercer principio del discipulador es advierta sobre los obstáculos del crecimiento. Eh, el, el discipulador debe advertir sobre los obstáculos del crecimiento. Eso, eso, todo eso lo sacamos de Tesalonicense. Entonces, el apóstol Pablo le dijo a los hermanos, les habló acerca de los peligros del crecimiento. Es increíble lo que Pablo le escribió. Usted puede buscar, eh, Primera de Tesalonicense, capítulo número, ya le digo, Primera de Tesalonicense, capítulo número 3, dice el versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe, no sea de que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió a vosotros y de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, desearos verlo como también nosotros a vosotros, por eso en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo estaba discipulando, evangelizó y discipuló a los hermanos de Tesalónica. Y cuando estuvo presente con ellos, él les dijo que iban a pasar tribulaciones. Y entonces, eso nos enseña que nosotros también, por ejemplo, a los nuevos creyentes o al creyente en Cristo, nosotros tenemos que advertirles sobre los peligros, sobre los obstáculos del crecimiento. Tenemos que enseñarle que no todo va a ser fácil, que pueden tener dificultades, oposición, porque ¿cuáles eran las tribulaciones que tenían, por ejemplo, los hermanos de Tesalónica? Bueno, a Pablo, si ustedes recuerdan en el libro de Hechos,
la gente en Tesalónica alborotó la ciudad y dijeron estos que trastornan al mundo han venido también a trastornarnos a nosotros. Y entonces, este, ellos estaban en contra de Pablo, tenían un plan hasta para matarlo y todo eso. Entonces, de igual manera, ellos se iban a continuar oponiéndose a los hermanos de Tesalónica. Entonces, Pablo les habló acerca de las tribulaciones, les habló acerca de eso. En ese sentido, también hay que tener un equilibrio porque a veces podemos ser también muy fatalistas o podemos tener también un espíritu muy negativo. Yo he escuchado a personas que, por ejemplo, a los nuevos creyentes lo ven animado y dice, ay, ahora está animado, pero después que le venga lo bueno, ahí sí vamos a ver, cuando le vengan las pruebas, las dificultades, ahí sí vamos a ver si va a estar animado y ya pronto lo vamos a ver todo desanimado y deprimido y todo eso. Entonces, esa no es como decir, esa no es la idea. Tampoco esa parte, como hay algunos que son demasiado crueles. Yo leí un libro de alguien que nunca se afirmó en el Señor o nunca se afirmaba en el Señor porque ella tenía el pensamiento que ella tenía una sola hija. Entonces, como a ella le enseñaron que cuando uno se afirma en Dios, ahí donde va a tener más dificultades, ahí donde va a tener más pruebas, ahí donde va a tener las situaciones más difíciles. Entonces ella pensaba, si yo me consagro a Dios, si yo me entrego completamente a Dios y entonces Dios me quita a mi hija, entonces yo no voy a soportar una prueba de esa. Entonces ella tenía la dificultad de afirmarse porque le metieron en la cabeza que si se afirmaba, iban a pasar a situaciones muy difíciles o iba a tener muchas pruebas. Entonces hay que tener un equilibrio en ese sentido tampoco, porque no se puede alarmar, no, hay que hablar con base en la palabra de Dios, las dificultades, porque hay gente que puede precisamente. ¿Cuáles son esas tribulaciones? ¿Cuáles son esas dificultades? Ahí a veces la familia puede ponerse en contra, a veces la gente en el trabajo puede ponerse en contra. Es la oposición que podamos tener por causa de seguir al Señor, que la gente nos dé la espalda y muchas cosas de alguna naturaleza que vamos a ir viendo en las lecciones. Pero tampoco hay que ser exageradamente crueles y asustar a la gente con pruebas o dificultades. Pablo les dijo a ellos, están experimentando tribulaciones, nosotros se lo dijimos cuando estuvimos presentes con ustedes, pero no es con ese espíritu fatalista, de meter miedo, de meter temor y de todo eso. Porque imagínese usted, uno va, si usted se afirma, si usted tiene en la cabeza así, si usted se afirma, usted le van a pasar muchas cosas mal, ¿verdad? Si usted le sirve al Señor, usted va a tener las pruebas más fuertes de la vida. Si entonces eso le va a limitar a usted a hacer las cosas que tiene que hacer en la vida y lo va a tener en una expectativa de, por dónde me va a golpear el diablo, cuál es la prueba más grande que Dios me va a poner. Entonces usted va a vivir con eso y eso no le va a dejar vivir la vida cristiana. Vamos a ver entonces, ¿cuáles son los peligros del crecimiento? Ahí Pablo presenta tribulaciones, tentaciones y el tentador. Hay otro, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 4, dice, os predecíamos que iban a pasar tribulaciones y así sucedió. Bueno, ustedes se dan cuenta que Jesús mismo lo hizo con los discípulos. Sea un principio del discipulador, entonces no fue Pablo el que primero lo hizo, sino que Jesús lo hizo. Jesús le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Jesús le dijo, los perseguirán por causa de mi nombre. A algunos hasta si los matan van
a pesar que están glorificando a Dios, bueno, como lo hacía Pablo, cuando los perseguía. Pero Jesús también le dijo a los discípulos que ellos iban a pasar dificultad, que iban a ser aborrecidos por el mundo. O sea, el mundo los va a Ujú. aborrecer por causa del evangelio y pueden sufrir muchas cosas por causa del evangelio. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que saber que son inevitables. ¿Ok? Pero Pablo en otros textos que podemos apoyarnos, nos enseña que el enfoque no puede ser la tribulación. El enfoque no puede ser la tribulación. El Romanos 8:18. ¿Alguno de ustedes puede leer Romanos 8:18? Romanos 8:18. Y otro me ayuda con Hechos 20:23 al 24. ¿Cómo dice Romanos 8:18? ¿Se escucha? Sí, 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 sí se escucha. Ok, Romanos 8:18. Buenas noches, hermanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, esa realmente es la actitud. O sea, el enfoque no es la tribulación. El enfoque está en la gloria venidera. El enfoque está en cómo Dios se va a glorificar en medio de las tribulaciones. El enfoque está en que las tribulaciones no son comparables con la gloria venidera que está preparada para nosotros. También las tribulaciones no deben detenernos, como dice Pablo en Hechos 20:23 al 24. Hechos, capítulo 20, 23 al 24. ok, dice así. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimiento. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, en Nueva Versión Internacional. Ok, entonces las tribulaciones no deben detenernos. Claro, imagínese usted que usted al nuevo creyente le va a decir, mire, si usted recibe a Cristo, usted va a morir por causa del Señor. Eso no, o sea, este, el apóstol Pablo era consciente de que ella era el final de su vida y dice, me esperan tribulaciones, me esperan sufrimientos, pero de ninguna cosa hago caso, sino que quiero acabar mi carrera con gozo. Entonces eso quiere decir que las tribulaciones no deben detenernos para nosotros poder seguir adelante en el camino del Señor. Es decir, hay que advertir que vamos a tener tribulaciones. En ese sentido podemos tener rechazo, el aborrecimiento del mundo, gente que esté en contra de que uno siga el camino de Dios, gente que le ponga, que se rompa su amistad con uno, cosas así que eh, pueden suceder y suceden cuando uno cree en el Señor. Este, también Pablo habló acerca de las tentaciones y ahí dice, no sea que os tiente el tentador y nuestro trabajo sea en vano. Entonces él habló acerca de las tentaciones, pero aquí nos vamos a valer de Primera de Corintios, que es uno de los textos que más claro habla acerca de la tentación. Y vamos a buscar ese texto en Primera de Corintios. Ya voy a decirle qué versículo es. Primera de Corintios. ah, Creo que es. mm, ah,
no la tengo aquí, pero ahí está. ¿Conocen ese texto de la Biblia? No tengo exactamente el versículo, no sé si es el capítulo 10. Ayúdenme a buscarlo. ¿No os ha sobrevenido ninguna tentación? Bueno, sí, es el capítulo 10, el versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna, es Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, podemos hablar acerca de las tentaciones. Y una es que las tentaciones no son más fuertes que nosotros. Porque Pablo dijo, no les ha sobrevenido ninguna tentación sobrehumana. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, Dios no nos va a dejar ser tentado más de lo que nosotros podamos resistir. Entonces, la tentación no son más fuertes que nosotros. No estaremos solos. Él dice, no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Es decir, Dios no nos va a dejar solo en la tentación. Más bien, Él nos enseña a orar, líbranos de caer en tentación o líbranos de la tentación. Y dice que Él nos dará la victoria. Dice que juntamente al permitir la tentación, Él nos dará la salida. Entonces, igual, nuestro enfoque no puede estar en la tentación. Nuestro enfoque tiene que estar en la victoria que el Señor nos dará sobre la tentación. ¿Que tendremos tentaciones? Sí, vamos a tener tentaciones, pero no podemos tampoco vivir como, hay gente o hay personas evangélicos o grupos que ellos viven con una obsesión acerca de la tentación, ¿verdad? Entonces ellos viven, viendo las tentaciones, viven, imagínense cómo yo voy a salir de mi casa, ay Dios, que mira, qué tentación, mira, pone el diablo hoy, ¿verdad? Este, ah, yo no puedo vivir así. O sea, las tentaciones son una realidad y todo eso, pero el enfoque no puede estar en las tentaciones. El enfoque tiene que estar en la salida y en la victoria que el Señor nos ha prometido y que el Señor nos va a dar. Entonces, no podemos, hacer de las tribulaciones, no podemos magnificar las tribulaciones ni las tentaciones. Y magnificarlo es hacerlo tan grande que entonces nosotros no, como un océano en el que nosotros nos vamos a ahogar. Entonces tenemos que ver las tribulaciones y las tentaciones como algo común, como algo que es que vamos a vivir, que vamos a enfrentar, pero como dijo Pablo, el apóstol Pedro dijo, por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo número 5, el versículo número 9, dice, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, es algo normal, es algo común, que vamos a tener tribulaciones, que vamos a tener tentaciones, pero nuestro enfoque no está ni debe estar en eso, sino que es algo que vamos a pasar, pero que el Señor nos va a librar de las tentaciones y el Señor nos va a dar fuerza para resistir las tribulaciones. El tentador, el tentador ya nosotros sabemos que se refiere al diablo, ¿ves? Pero tenemos que también tener una idea, tenemos que tener una correcta interpretación o un equilibrio
en lo que nosotros debemos tener o en la manera como nosotros podemos percibir a el diablo o las obras del diablo. Porque nosotros sabemos que, como dice la Biblia, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, como dijo el apóstol Pedro. Nosotros sabemos que si Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, también nosotros seremos tentados. Nosotros sabemos que si la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo dijo, los va a tentar el tentador, nosotros también seremos tentados. Pero hay algunas cosas importantes. Número uno, el diablo no es todopoderoso. El diablo no es todopoderoso. El único todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente es el Señor, es nuestro Dios. Entonces el diablo no es todopoderoso. Él puede, él sabe más por viejo que por diablo. Él puede, él tiene muchas facultades, muchas cosas que él puede hacer, pero él no puede hacer todo. Y la otra cosa es que él no puede hacer lo que Dios no le permite hacer. En la Biblia no se presenta una dualidad entre el diablo y Dios, entre Satanás y Cristo. En la Biblia se presenta a Cristo como el Señor y que están en su señorío, están sujetas toda autoridad, todo dominio, toda potestad, todo principado. Está sujeto a Cristo. ¿Ok? Entonces, el diablo no es todopoderoso. Aunque hayan personas que de repente fueron aquí un brujo y el brujo le dijo que iba a pasar alguna cosa y eso. Cosas que puedan verse y todo eso, pero el diablo no es todopoderoso. Si el diablo fuera todopoderoso y si el diablo, él pudiera hacer todo lo que él quiere hacer, entonces yo no les enseñaría en contra del diablo. Yo no predicaría el evangelio. Yo no haría nada de todas estas cosas, porque imagínense, entonces el diablo me va a destruir a mí si yo hago todo eso. Entonces, el diablo no es todopoderoso. ¿Ok? Él hará lo que Dios le permite hacer, pero él está bajo el señorío de Jesucristo. Todo está bajo el señorío de Jesucristo. La Biblia dice, por ejemplo, el apóstol Juan dice, el Hijo del Hombre apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces usted ve la obra del diablo. Sí, a veces uno puede ver la obra del diablo en la familia, en la iglesia, en la gente, hasta en uno mismo, pero uno tiene que tener bien presente que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y si hay obra del diablo, hay alguien que puede deshacerlas, destruirlas, neutralizarlas, y ese es el Señor Jesucristo. Cristo triunfó sobre él en la cruz. La Biblia dice en Colosenses, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, si la cruz representa un triunfo para Cristo, ¿qué representa para el diablo? Un triunfo también. Ahí no hubo empate, no hubo dos triunfantes. ¿Cómo exhibió públicamente Cristo a Satanás? Si él exhibió su gloria como triunfante, entonces el diablo está derrotado. Él exhibió su derrota porque Cristo triunfó sobre él en la cruz. Cristo nos libró de la potestad del diablo. Cuando el Señor le habló al apóstol Pablo, cuando lo llamó, le dijo en Hechos capítulo 26, 18, le dijo para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Es decir, que cuando nosotros no teníamos a Cristo, estábamos bajo la potestad de Satanás, bajo su dominio, pero ahora en Cristo Él nos libró de su potestad. Nosotros no estamos bajo la potestad de Satanás. Él no tiene dominio, derecho, no tiene señorío sobre nuestras vidas. Cristo nos dio la victoria sobre el diablo. En Primera de Juan dice, hijitos,
ustedes han vencido al maligno. ¿Ok? Entonces, es muy importante. No es desmentir no es negar la obra del diablo, porque yo he estado, porque una cosa es uno estar en un púlpito y otra cosa es uno estar con la gente. Cuando uno es misionero, cuando uno está con la gente, con la familia, uno se encuentra distintos casos de personas que viven bajo la potestad de Satanás. Imagínense, yo fundé una iglesia en un pueblo tiene mucho espiritismo, que se llama Boconoito, llegando a Barinas. Y a mí me tocaba la puerta un señor a la 1 de la mañana. Y es oscuro, no había nadie, yo estaba con el misionero. Imagínense, un día me tocó la puerta a la 1 de la mañana. Y cuando yo le abro, me dice, con los ojos así bien pelados, me dice, ¿ustedes saben quién soy yo? Yo soy el propio Espíritu Santo. Ahí se le ponen los pelos de punta, a cualquiera se le ponen los pelos de punta. Y así personas que, que han vivido, que han tenido, que viven bajo la potestad del diablo. Pero cuando uno recibe a Cristo, entonces ya uno no está bajo la potestad del diablo. Posiblemente hay una lucha en ese tiempo porque no es tan fácil librarse de los antecedentes, de las cosas, pero lo que nosotros tenemos que afirmar es la palabra de Dios. Si esa palabra de Dios la afirmamos en la vida de los creyentes, entonces ellos van a estar capacitados para enfrentar cualquier tipo de situación que a ellos se les presente. Si usted, por ejemplo, ora por una gente que tiene problemas espirituales y todo eso y lo otro, bueno, usted puede orar por ellos y está bien, pero usted no va a estar en la noche con ellos. Usted no va a estar siempre con ellos. Entonces usted tiene que prepararlos a ellos para que ellos puedan enfrentar todo ese tipo de opresión del diablo, todo ese tipo de obra del diablo. Y una de las maneras de enfrentarlo es ayudándoles a que ellos entiendan estas cosas que se habla acerca del diablo, que no magnificar el diablo. Hay iglesias que magnifican el diablo, magnifican las tentaciones y magnifican las tribulaciones. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que magnificar al Señor. Imagínese usted, yo tuve que atender un pastor que tenía problemas espirituales y de esquizofrenia también. Entonces, un día me llegó ese pastor a mi casa con los ojos rojos y entonces venía de un grupo de oración por ahí donde estaban reprendiéndoles al diablo. Llegó a mi casa todo atribulado, atormentado. Entonces, imagínese usted, ese pastor me dijo que tenía 2 semanas que no podía concentrarse, y usted sabe lo que él se paraba en el púlpito para predicar y comenzaba a darle vuelta una mosca verde grande alrededor y él no podía concentrarse y él tenía 2 semanas que él no podía predicar porque esa mosca verde él le da vueltas alrededor y todo eso. Entonces, él comenzó a hablarme de su situación. Después que él me habló de todo, yo le dije, pastor, ¿y cuál es el problema? Él me dice, pero usted no ve todo lo que yo le he dicho, todo lo que yo estoy viviendo, todo. Entonces yo le dije, usted, usted es cristiano, usted es un hijo de Dios, usted tiene a Cristo en su vida. Sí, entonces yo le dije, bueno, el diablo a usted lo ha engañado. El diablo a usted lo ha engañado. Porque ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el Señor? El diablo está sujeto a Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Usted ha magnificado, ha dejado que el diablo se presente como muy grande. Si usted si usted ve al diablo como algo muy grande, ¿y a dónde está el Señor en todo eso? El único grande es el Señor. El único grande es nuestro Dios. Entonces, nosotros
tenemos que advertir sobre los peligros del crecimiento, que son las tribulaciones, las tentaciones y el tentador. Pero no debemos magnificar ninguna de esas cosas. Nuestro enfoque debe estar en el Señor y en la victoria que el Señor nos dará sobre todas las cosas. Ok, eso es todo. Ahora ustedes pueden preguntar y pueden hacer algún tipo de aporte a la clase. Ya yo les di el sumo. Es su tiempo. Pueden preguntar, pueden hacer algún aporte. En varios de los textos que están en el resumen que aparece en el aula virtual, pastor, Ajá, por lo menos ahí hay 4 citas y ellas nos dan por lo menos ideas de que dice segunda carta de los Corintios 1:5, los sufrimientos con Cristo, pero con consuelo de que no estamos solos, pues que Él está con nosotros. ok. Filipenses 3:10 dice que nosotros tenemos sufrimientos semejantes a Cristo, no en cuanto a todo lo que Él pasó, pues, pero sí que nos van a suceder situaciones. Pero el Señor nos dice que nosotros estemos confiados en Él porque Él venció al mundo. Y lo que más, digamos que tendría que ayudarnos a nosotros en en esa afirmación como discipuladores es que las otras 2 citas que siguen, que es Colosenses 1:24 y Primera de Pedro 4:13, exhortan a que nosotros estemos alegres aún en el sufrimiento. Y esa alegría es porque el Señor nos dice que Él nos concede la paz que sobrepasa todo entendimiento. Puedo compartirle un testimonio. En el año 2008, nosotros perdimos la casa en la que vivíamos porque se quemó. Y yo estaba estudiando para sacar la carrera de contaduría pública. Y a mí me tocó igualito después ir a la universidad, tuve que presentar exámenes. Y cuando me decían, ¿por qué no viniste ayer? Porque se me quemó la casa. No, eso no puede ser, porque una persona que se le queme la casa andaría como loca porque no tiene dónde vivir. Y yo le dije, sí, pero es que si esa es la voluntad del Señor, yo tengo que aprender a vivir y a superar eso porque el Señor no me va a dejar sola. Y la gente no entendía. No es que eso haya sido un trabajo fácil. Hubo lágrimas y hubo, o sea, tribulación y hubo tristeza, pero a la vez hubo consuelo de parte del Señor. En sus planes, Él tenía otra cosa guardada para nosotros y obviamente nos ayudó a levantarnos de eso. Y de verdad es eso, aprender eso para poder experimentar, cuando lo experimenta, poder expresarlo y poder dar palabras de aliento a otros. Sí, señor. Ese es el enfoque correcto. eh, de de que el Señor, como dice un texto desde el Antiguo Testamento, dice, no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo y el Señor está con nosotros. Ok, ¿alguien más quiere compartir o aportar o preguntar? Pueden hacerlo. Imagínense, yo estoy ahorita en tribulación porque tengo así como malestar de gripe, tengo el pecho apretado, mi esposa también, y Ah, caramba. tengo una tendonitis.
en la rodilla. Hoy fui al médico y, y todo eso. Pero eso no nos va a detener a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a seguir adelante. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo, Ángel. pastor, sí. Fíjese que en el versículo 3 de Tesalonicenses, cuando dice que a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones y así sucedió como sabéis. Debemos estar claros, como decía, como comentado hace rato usted en el material, y, y de verdad que cuando pasan esas situaciones uno se pone como que atento y te dice, bueno, ya sabía que me iba a pasar esto, sí, pero bueno, ajá, pero ya va, pero Señor, pero no entiendo qué es lo que tú me quieres decir acá. Y de repente quizás pasamos por momentos en los que, así como cuando en el capítulo 8 y versículo 23, cuando Jesús calma la tempestad, que los discípulos le decían al Señor, Señor, ven y sálvanos. Y él le decía, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Eh, yo tuve la oportunidad el domingo de predicar acerca de esto. Y bueno, y a raíz también de situaciones que he estado padeciendo, estoy pasando tribulaciones ahorita a nivel personal. Y en la iglesia también hay muchos hermanos que están pasando por varias situaciones de trabajo, más que todo laborales y sobre todo de parte económica y todas esas cuestiones que y de repente no le permiten a ellos quizá concentrarse, pero es allí donde nosotros tenemos que precisamente no magnificar a esos obstáculos, a esas tribulaciones que se nos presentan y darle gracias al Señor porque nos están pasando es para fortalecernos. Lo que pasa es que, claro, hay que tener esa paciencia y pedirles esa fortaleza y doblar rodillas, por supuesto, y, y aumentar y sin magnificar es la fe, como el Señor nos lo dice. De hecho, aquí cuando dice que entrando en la barca de sus discípulos le siguieron, o sea, ahí Él nos está demostrando su amor, que Él está entrando en la barca, está entrando en la barca de nuestras vidas, para Él conducir y enseñarnos cómo nosotros debemos llevar esa barca a cabo, llevarla adelante. Entonces, bueno, le doy gracias a Dios porque su palabra nos exhorta, nos anima día a día a, a mantenernos y dejarnos guiar por esa guía que Él nos está dando, pues, y que nos podemos tranquilizar en medio de eso, y por eso que nos lo dice después en Tesalonicenses, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones. Claro, si nos inquietamos porque no lo podemos evitar, pero está la palabra de aquí y podemos vivirla para nosotros decirla y compartir con nuestros discípulos, para que ellos también compartan que esas tribulaciones no deben afectarles. Entonces, bueno, esa es parte Sí. de lo que quería compartir. Es como, por ejemplo, si te dicen no te inquiete, entonces quiere decir está quieto. Y aquí es lo importante del discipulado, de los textos bíblicos, porque la Biblia dice, por ejemplo, el Señor dijo, está quieto y conocéis que yo soy Dios. Y entonces Él, en medio de las tribulaciones, entonces Él manifiesta y nos da a conocer que Él es Dios, Él es el Señor y Él está sobre todo. O también, como dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová, lo librará el Señor. Entonces eso es importante. Bueno, entonces vamos a ir a la otra clase, a la lección número 4, y vamos a darle la oportunidad a la hermana Briselda Bolívar para que lo haga. Hermana, es su tiempo. Ahí vamos, pastor.
Bueno, la lección número 4 dice, modele el ideal de la vida cristiana. Y leyendo en resumen la lección, el ideal de la vida cristiana es agradar a Dios y hacer su voluntad. Como discipuladores. Hace unos días atrás en la iglesia había, a través de una predicación, fuimos instruidos que nosotros somos discipuladores desde nuestro hogar, porque ese pequeño rebaño que tenemos ahí cerca es el primero que va a tomar ejemplo nuestro. Ejemplo de respeto, ejemplo de consideración, ejemplo de amor, ejemplo de poner a Dios en el primer lugar, ejemplo de darle al Señor el honor que Él merece. Y en cuanto a tener que compartir con otros que están empezando en los caminos del Señor, nosotros debemos ser ese ejemplo de la constancia que debemos tener en cuanto a si pasa alguna situación, ir en oración primeramente al Señor, ir y buscar su palabra para que ella nos hable y nos dirija en cuanto a cómo poder tomar decisiones. El ejemplo del texto en Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 3, da una descripción de pecados, de borrachera, de orgía, de mucha situación de indisciplina en la vida de los que no tienen a Cristo. Y en alguna parte sé que está escrito que dice, y ustedes eran algunos de estos. Creo que eso está en Corintios. La descripción de cuál era la vida que teníamos sin Cristo y cuál es la vida que ahora debemos modelar teniendo al Señor Jesucristo. Y el primer punto a tratar dice que es modele en su familia y sexualidad. Nos está hablando de la pureza en cuanto a la parte sexual, sin fornicación, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Y es importante que nosotros podamos compartir con las personas que discipulamos o con los que nos rodean. Porque si ya dijimos que somos ejemplos y que ese ejemplo es no solamente a los que estamos tomando como discípulos, sino con todos los que nos rodean, en primera instancia lo que Dios espera, que cuando dos personas deciden unir sus vidas, tiene que ser a través del matrimonio y explicarles el por qué. Relaciones fuera del matrimonio son fornicación y extramaritales, entonces vienen a ser adulterio. Y más adelante están explicadas también, pero es decirles que esa práctica, esas conductas, van a ser juzgadas por el Señor, porque Él hace comparación entre el matrimonio como la relación que Cristo tiene con la iglesia. Y debería ser una relación saludable, una relación de respeto, una relación de amor, de consideración. Y cuando habla en cuanto a la relación matrimonial saludable, dice que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y que los maridos igualmente vivan con ellas sabiamente, para que sus oraciones no tengan estorbo. La primera está en primera a los tesalonicenses 4:4 y esta segunda está en primera de Pedro 3:7. Digamos que cuando el Señor ya nos ha permitido tener un matrimonio y tener hijos, hay consideraciones que se deben tener. Por ejemplo, los hombres, como dice la Escritura, tratar a las esposas como vasos frágiles, pero las esposas estar sujetas a ellos. Nosotras
aun cuando tengamos dominio de lo que hacemos en casa, si nosotros vamos a hacer una reunión o vamos a tomar alguna decisión en casa, primero hay que consultarla con ellos, porque se supone que ellos son la cabeza. Y eso, aparte de respeto, es también consideración. Cuando alguno de los dos tenga que hacer el llamado de atención a sus hijos, el otro no lo debe desautorizar, a menos que sea una cosa muy fuerte en la que se esté faltando al respeto. Y aparte, entonces llamarnos a la corrección. Oye, no debiste hacerlo así, no debiste hacerlo de esta forma. O si se necesita el refuerzo, hacerlo desde la autoridad de la palabra de Dios, para que no se vea como que estamos en disputa un papá o una mamá por hacer una corrección a un hijo, sino que más bien, cuando se vaya a hacer, tomarse un tiempo, conversarlo, orar y luego sentarse ambas partes con la parte involucrada. Las palabras mansas aquietan la ira, dice la palabra de Dios en los Salmos. Si por alguna razón alguno de los dos en el matrimonio está acelerado, está con una molestia, esperar el momento propicio y hacerlo con palabras suaves para que la otra persona no se sienta atropellada, no se sienta herida. Y allí nosotros estaríamos consolidando nuestro matrimonio y a través de esto tener herramientas para nosotros poder a los que vamos a discipular, poderles dar ejemplo y poderles también ayudar en cuanto a alguna situación que se les presente y que nos vayan a pedir ayuda. Habla de los jóvenes que tengan un noviazgo digno. Es un tema bastante interesante porque la contaminación que hay ahorita en la sociedad no le da la verdadera importancia de lo que el Señor sí enseña en su palabra, que sea un respeto entre las dos personas. Pero en esto nosotros tenemos que ser cuidadosos, instruir cuando el Señor nos dice que no debemos unirnos a yugos desiguales, enseñarles a nuestros jóvenes, a nuestro entorno, que estas personas primeramente deben tener temor de Dios en su corazón, amar a Dios por sobre todas las cosas, para que puedan entonces tener amor por la otra persona. Porque si eso no está presente, eso va a ser un completo desorden, va a haber irrespeto y va a traer consecuencias que no son agradables al Señor, que no edifican. Dice segunda Timoteo 2:22a, huye de las pasiones juveniles. Por ejemplo, si son jóvenes y supóngase que igualito tienen los dos a Cristo en su corazón, hay situaciones en las que usted, mira, las visitas tienen una hora, así a usted le digan, está chapado a la antigua, estos tiempos son distintos. No, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y como ella permanece para siempre y se cumple, el respeto debe estar presente. Días de visita, horario de visita, lugar de visita. ¿Por qué? Porque hemos conocido situaciones en las que de repente las visitas no son en público. Entonces usted debe hacer un llamado de atención en el que se diga, no, los lugares privados no son para visitas. Las visitas donde la gente esté en socialización con los demás, para ayudarlos a que no cedan a lo que quiere la carne, porque también sabemos que el Señor nos dice en su palabra que los deseos del espíritu son contrarios a los de la carne y viceversa. Entonces, instruir en cuanto a esta parte. Hijos disciplinados.
el Señor nos exhorta que nosotros debemos instruir a los hijos desde pequeños, dice, y cuando fueren viejos no se van a apartar de la instrucción. Yo le doy gracias a Dios. Mis hijos han escuchado la palabra desde el vientre. Y con todo y eso, no crea que no han llevado reprensión. Han tenido correcciones. Han tenido que ser disciplinados en amonestación del Señor, como Él lo dice en su palabra. Pero porque les amamos, porque queremos que de verdad aprendan a llevar una vida consagrada al Señor. La obediencia es una de las cosas que nosotros debemos tener mucho cuidado, hasta en lo más sencillo, porque si usted le dice, mira, cuando te levantes tienes que tender tu cama, tienes que ordenar tu cuarto, y eso es una cosa sencilla y personal, y no lo logra, no está obedeciendo. Entonces, ¿cómo pretenden que se le delegue algo de mayor envergadura, de mayor responsabilidad? El Señor nos exhorta que por cuanto hemos sido fieles en lo poco, Él nos va a delegar mucho más. Entonces, nosotros debemos instruir a nuestros hijos en eso, de que si no eres capaz de salir adelante con responsabilidades sencillas, que son personales, pero que están dentro de una norma porque vives bajo el techo de tus padres, no puedes pretender que más adelante te den, no sé, las llaves y tú puedes llegar a la hora que tú quieras. Eso es mentira, hermano. Eso no pasa. Porque si no hay obediencia, no puede haber un reconocimiento, una recompensa. Algunos consejos prácticos que nos pueden ayudar a evitar la inmoralidad sexual. Dice, tomar en serio lo que Jesús dijo al respecto. Por ejemplo, dice que cualquiera que mira a una mujer con codicia ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Pero también nosotros debemos tener en cuenta que cuando estamos liderizando una situación, nosotros debemos no solo en la parte de mirar, porque el Señor ya dijo que es malo, sino que nosotros debemos aprender a corregir eso, para que esa falta de respeto, que aunque nosotros no la vemos, porque lo está internalizando es la persona que lo está haciendo, más adelante, ese adulterio, esa fornicación que está cometiendo en su mente, puede llegar a convertirse en un adulterio cuando esté casado, porque no hay corrección. Sin embargo, como dice que nuestros ojos dan a ver lo que nosotros tenemos internamente muchas veces, uno puede ver la conducta del otro y hacer el llamado a la corrección, hacer un llamado para que eso no esté pasando. En el amor del Señor nosotros debemos procurar instruir con la palabra y decirle, mira, el adulterio es malo, Dios lo va a condenar. Y lo que no se corrige a tiempo, hermano, trae mayores consecuencias. Por ejemplo, el otro ejemplo que coloca la lección es el de Job, donde él hace como un compromiso consigo mismo, donde dice que no va a haber, dice, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y dice, hice este pacto con mis ojos, o sea, no ver, es como que estar satisfecho con lo que Dios me ha dado. Dios dice en su palabra que el que haya esposa haya el favor de Dios. Entonces, si usted está concentrado como hombre con la esposa que Dios le dio, no debe ya voltear a los lados. Si usted ha escogido, siendo joven, a una chica para que sea su esposa, usted, o un chico para que sea su esposo, en el caso de las mujeres,
Entonces debe existir el mismo nivel de respeto para los dos, tanto para los varones como para las hembras, porque de verdad se han visto muchas cosas. Con respecto a los hijos, nosotros debemos también aprender y debemos instruir en cuanto a las responsabilidades. Gálatas capítulo 6, versículo 5 dice que cada uno cargue con su responsabilidad. Nosotros no debemos dejarle a los hijos las responsabilidades que son nuestras. Hemos sabido de gente que adultos dejan niños cuidando niños y esas consecuencias que vienen después son muy tristes. Abusos, accidentes y cosas así. Entonces, ellos tienen responsabilidades. Las responsabilidades de honrar a su padre y a su madre con su comportamiento, obedecer, cumplir con las tareas que se les asignen, ser disciplinados en lo que se les encomienda, pero nosotros no exasperarlos, no cambiar de ánimo. Si hemos dado la palabra, si nos comprometemos, debes hacer tal o cual cosa y yo me comprometo a hacer tal o cual cosa, cumplirlo, porque eso haría que ellos también estuviesen como de doble ánimo hacia nosotros con respecto a qué voy a esperar. Si me dices, no sé, que vamos a salir, si cumplo con las tareas, si llego temprano y después me dice, no, no vamos para ningún lado. O sea, que como dice el Señor, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, porque lo demás procede del maligno. En cuanto a las correcciones y a los compromisos, las advertencias a las malas compañías, cuando habla de la mujer extraña, que no, como dice el Salmo 1:1, en cuanto a no, ya, a no cultivar la amistad de los que se niegan a obedecer la palabra de Dios. Entonces, oye, orar por los que no creen en Dios, sí, un compromiso, pero no cultivar esas amistades en cuanto a que te van a contaminar, hermanos, y es, o sea, tan fácil, de verdad, viendo el trabajo con los jóvenes, que un joven se deje arrastrar más bien al mundo, que ellos puedan traer a otros. Es una tarea difícil. Yo no digo que sea imposible. Sí hemos tenido ejemplos, pero también hemos tenido ejemplos de cómo por dejarse contaminar han logrado manchar sus testimonios en algún momento. Esas consecuencias las llevan, porque el Señor dice en su palabra que nosotros no nos podemos burlar de Él y que lo que sembremos, eso vamos a cosechar. En todo este entorno, bien sea con los hijos, con el esposo, con la familia cercana, nosotros lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Ejemplo como el de David, que está bastante ilustrado. David pecó con Betsabé, no corrigió a sus hijos, eso trajo la muerte de Amnón, el abuso con Tamar, la muerte de Absalón, el irrespeto que Absalón tuvo hacia él al haber tenido relaciones sexuales con sus concubinas, o sea, todo un desastre. Y eso es lo que el Señor nos manda, que nosotros estemos pendientes para amonestar y corregir en el amor y en la palabra, con la palabra del Señor, para recoger una buena cosecha. Si tenemos problemas en el matrimonio, entonces nosotros, y dice, y en nuestras relaciones íntimas, creo que la comunicación es algo fundamental.
poder buscar ayuda, bien sea médica, no sé si farmacéutica en algún caso, pero también es hablar y poder expresar cómo me siento bien y qué es lo que me hace sentir incómodo, para entonces poder de verdad tener un matrimonio sano, no solamente con lo que los demás ven, sino en la intimidad que Dios le ha permitido tener a usted con su pareja. Dice el Señor que nosotros debemos saciarnos en nuestra propia cisterna. Dice que hay juicio de Dios para la fornicación y el adulterio. Son las consecuencias de querer llevar a cabo el pecado. Dice, usted debe luchar por tener un matrimonio donde reine el amor basado en los siguientes principios: aceptación, mansedumbre, obras que inspiren y relaciones saludables. El siguiente aspecto de nuestra lección del día de hoy es el modelo en sus relaciones con los otros. Dice que un creyente que no se lleva bien con los otros no es apto para discipular. Hay personas que no han logrado darle el control realmente a Cristo de sus vidas. Y muchas veces conseguimos respuestas como la de que, bueno, si así Dios me hizo, yo soy así. Y el Señor dice en su palabra que si alguno está en Cristo es nueva creación, que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y si usted tenía un carácter difícil, Dios tiene que cambiar ese carácter por uno que logre edificar a quien le escucha, porque el Señor nos dice que de nuestra boca salga la necesaria palabra para bendecir y edificar a quien nos oye, que nuestras palabras sean palabras mansas que aquieten ira, que un siervo del Señor no debe andar peleando. Entonces, si nosotros internalizamos la palabra de Dios, cuando vayamos a compartirla, no necesariamente usted va a compartir empezando con un pasaje, sino que tal vez la actitud de usted ante una situación ya le va a abrir la puerta para que usted pueda compartir. Me pasó desde la semana pasada, tengo una persona asignada en unas pasantías y estando dentro de la instrucción que debo darle para que vaya conociendo la parte contable, porque es en la que se está formando, dentro de la oficina en la que yo estoy, dos compañeros de trabajo se faltaron al respeto, se alzaron la voz y después una de las dos personas cayó en cuenta de que la pasante estaba allí y es una señora. Y ella le pidió al otro, mira, ya deja la falta de respeto porque hay visita. Yo soy el jefe, puedo gritar. Wow. Ella me dice, usted tiene paciencia, porque ya yo me hubiese parado y hubiese pegado dos gritos. Yo le digo, no, si ellos están gritando, nosotros no debemos tomar esa actitud porque de tomarla entraríamos en más irrespeto. Cuando ellos se calmen y den la oportunidad, si yo tengo que decir algo, lo diré. Pero por el momento nos vamos a ocupar de lo que nos importa ahorita, que es que usted tome lo que necesita, las tareas que hay que asignar y revisar lo que ya usted está haciendo. Me dijo, usted es diferente. Yo le dije, el Señor ha hecho esa diferencia. Cristo es quien vive en mí y es quien hace esa diferencia. Eso es parte del trabajo que tengo como dominio propio, hermano. No crea, yo estoy como Pablo, no es que ya lo alcancé, pero otros notan la diferencia. Y cuando eso pasa, uno no debe ir, yo me voy a recomendar allá, porque yo sí soy mansa o yo sí puedo. No, el que le está viendo a usted, el que está reconociendo en usted el actuar de Dios, es el que puede dar ese testimonio y decir, esta persona es recomendada, es recomendable para tal o cual cosa. Resulta que yo a todas estas no lo sabía. Ella es
muy amiga del presidente del instituto para el que yo trabajo. Y cuando él vino al otro día, no ese mismo día, pero en horas más tarde, él se presentó, nos saludó y ¿cómo te están tratando? Y ella dijo, con mucho respeto. ¿Y quién es tu tutor? No, la señora Briselda Oliver. Ah, ok. Yo pensaba que era el tipo ese. Así se expresó el de él. Y yo, wow. ¿Cómo han sido los tratos de él con el señor Gómez? De verdad que yo los desconozco, pero el que se expresa de una persona así, o no se ha dado la oportunidad de conocerse, o lo conoce de una fase que está dando un testimonio así como que eh, de muy baja calidad. Que sea el Señor el que nos ayude a nosotros en nuestro trato con los demás a hacer que la luz de Cristo brille. Eh, Mateo, en su capítulo 5, el versículo 16, nos dice que hagamos brillar la luz de Cristo a través de nuestras buenas obras para que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial que está en los cielos, sea glorificado. Esa debería ser el norte nuestro. Y ahí estoy ya dándoles a ustedes el trato que era lo siguiente que venía en el trabajo y la relación con los otros. No seamos perezosos, no nos adormitemos, aunque yo tengo que confesar que yo estoy un poco atrasada con mis tareas porque el internet no me ha ayudado mucho y he tenido mucho trabajo, hermano. Trabajar para la administración pública es un poco fuerte, aunque a veces digan que es para flojo. No, hay áreas bastante álgidas y yo estoy entre la de contabilidad y presupuesto y he procurado ir sacando mis tareas, pero nosotros debemos ser diligentes en todo trabajo en el que tenemos en la obra del Señor y en el que nosotros hemos escogido como, como nuestra ocupación. Eh, Eso nos va a ayudar a que otros puedan ver esas diferencias y que otros puedan apreciar la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. No es tener mucho tiempo libre, dice aquí en una parte del texto, eh, para hacer la voluntad de Dios, sino vivir agradando a Dios es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y la mayoría de los nuevos creyentes que llegan a la iglesia tienen problemas familiares y es necesario que nosotros podamos identificarlos para nosotros poder ayudarlos a través de la palabra de Dios, sin entrar en juicios, sin entrar en polémicas, sin a veces pedir detalles, sino que con lo que la persona deje ver, con lo que la persona nos comparta, nosotros ya vamos a poder ir captando lo que hay en ese corazón. Y la palabra de Dios es la única que puede hacer esa sanación internamente. Nosotros estamos como instrumentos para compartirla. A esas vasijas nuevas, llenarlas con la palabra de Dios, con el amor con el que Cristo nos ha tratado a nosotros, con esa misma consideración con la que Él nos ha buscado, nos ha amado y nos ha ayudado a crecer un poquito en el conocimiento de su palabra. Bueno, hermanos, esto ha sido la lección de hoy. De verdad para mí ha sido de mucha utilidad, ha sido de mucha bendición. Espero que también haya sido para ustedes como lo fue en mí. Padre, gracias por tu palabra, por este tiempo y por nuestros hermanos, por la vida de nuestro pastor Eleazar, quien ha tomado el tiempo para editar este material con el que nos ha brindado estas herramientas, Señor. La gloria y la honra son tuyas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermana Briselda, por esta parte. Recuerden que la gente a veces dice, no me mire a mí, mire a Cristo. Y en un sentido eso es cierto,
pero en otro sentido esa es la mejor excusa para nosotros evadir nuestra responsabilidad de ser un modelo, un ejemplo. La gente nos va a ver a nosotros. La gente nos va a ver a nosotros y la gente quiere ver en nosotros a Cristo. Entonces el discipulador tiene que ser un modelo. Hay una que, bueno, como estamos revisando, actualizando, primero hay que ser modelo en la vida espiritual. Si usted ve la base bíblica de todo esto es Primera de Tesalonicenses 4. Y el versículo 1 dice que así como aprendisteis a cómo conduciros, y hay tres verbos allí que están ahí. Hay tres palabras clave. Dice, aprendisteis a conduciros y abundéis. Entonces, hay que ser modelo en la vida espiritual. ¿Cómo somos modelos en la vida espiritual? Cuando nosotros, perdón, cuando nosotros somos personas que siempre estamos aprendiendo. Fíjese, yo he estado hablando acerca he tenido una gran preocupación por el tipo de cristiano de hoy, el tipo de cristiano posmoderno, podemos decir, que llega y tiene su devocionario y entonces lee un versículo y la historia de un devocional. Entonces, se ha reducido la lectura, por lo menos, no quiere decir que sea lo legal, pero por lo menos de un capítulo diario de la Biblia se ha limitado a un versículo o quizás una frase de un versículo. En otras palabras, los cristianos de hoy no leen la Biblia. Y yo he hablado acerca de eso. Y esta semana fui y era increíble ver a una hija de un pastor emocionada porque ahora está leyendo la Biblia. Y sus hijos, que ya son adolescentes, entonces ahora están leyendo la Biblia. Y ellos nacieron en un hogar cristiano. Pero ahora ellos están leyendo la Biblia. Y yo les he dicho así que yo la leo, un año la leo en la Reina Valera, otro año en la Reina Valera contemporánea. Este año estoy terminándola en la traducción del lenguaje actual, la leí en la nueva traducción viviente. Y entonces, me impresiona ver a ellos emocionados leyendo la Biblia. Entonces, un discipulador tiene que ser una persona que crece en su vida espiritual, que no se estanca en su vida espiritual, que no tiene una vida espiritual estática, inactiva, sino esa persona que siempre va aprendiendo y aprendiendo del Señor, tiene una vida devocional dinámica, una vida espiritual dinámica. Entonces ahí dice, ustedes aprendieron de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo conduciros? Conduciros es andar. Andar es caminar con Dios. Entonces, somos modelo en la vida espiritual cuando nosotros aprendemos todos los días del Señor. Somos modelo en la vida espiritual cuando nosotros caminamos todos los días con el Señor. Y abundar en tesalonicense, esa palabra significa crecer. Entonces, aprender, andar y crecer en el Señor. Esos tres elementos son los que nos hacen que nosotros seamos modelo en nuestra vida espiritual. Hay personas que yo admiro. Yo tengo un joven que la iglesia tiene 27 años. Él tiene como 26 años en la iglesia. Y desde joven. Y ahorita él se fue para Estados Unidos a trabajar en una iglesia en el ministerio hispano. Pero ese hombre siempre fue un ejemplo de su vida devocional. Ese hombre en todos los 26 años de su vida fue un hombre muy disciplinado en esa parte de su crecimiento espiritual. El discipulador tiene que ser un modelo en su vida espiritual. Tiene que tener una vida espiritual dinámica, creciente y así. Modelo en la familia.
si es madre, que la gente vea, esa es una buena madre, ¿verdad? Abuela, esa es una buena abuela, no es alcahueta, es una buena abuela, ¿verdad? Como Loida, como las que enseñó a Timoteo, ¿verdad? Si es esposo, ese hombre es un buen esposo. A mí me gustaría ser, que mi familia, tener una familia como él, porque yo veo cómo él trata a su esposa, yo veo cómo él trata a sus hijos. O sea, la gente está mirando eso, como padre. Entonces la gente lo ve a uno como padre. La gente está observando cómo trata uno a los hijos. Los ofende, cómo los trata. Cómo trata uno a sus padres también. Los abandonó, los trata. O sea, en todo lo que es la familia. La gente va a ver cómo es su vida familiar, cómo es la vida familiar del discipulador. Entonces, ese es un modelo. Bueno, puede ser que no tenga esposo. Pero una madre que sacó adelante sus propios hijos aún sin esposo, eso es un ejemplo digno de admirar, ¿verdad? O sea, puede ser cualquier situación en la familia, pero que la gente vea y que nosotros tengamos cuando la gente vea la obra de Dios en nuestra familia, que somos un modelo en nuestra vida familiar. En nuestras relaciones, imagínense, el discipulador, tiene que tener las mejores relaciones con todo el mundo, con todas las personas. Imagínese, usted le va a decir, no, usted tiene su discípulo, le va a decir, no, siéntese por aquí, no se vaya a juntar con aquella gente por allá, porque aquella gente es mala. Y habla mal de la gente, entonces no se la llevan bien con la. Hay gente que tiene problemas con todo el mundo, pero los del problema son todo el mundo, no ellos. Entonces, o sea, uno tiene que revisarse, uno tiene que tener buenas relaciones con la gente. ¿Por qué tiene que estar peleando con la gente, discutiendo con la gente? ¿Por qué tiene que estar en medio de eso? Tiene que tener una buena relación, un trato amable con las demás personas, de respeto, como la hermana le ha enseñado. Y en la parte del trabajo es muy importante, porque a veces nosotros cometemos el error de decir, ay, vamos a ponerle hermano a aquel a discipular, porque ese tiene tiempo, ese no trabaja, ese no hace nada. No, esa es la peor decisión que uno puede tomar. Porque la gente que no trabaja, mire, la gente que no trabaja, entonces la gente no aprende a valorar el tiempo. Usted le dice, mire, yo voy hasta las 9 de la mañana. Y usted el discípulo se cansa de esperarlo, el creyente se cansa de esperarlo y no llegó a las 11 o no, o llegó a la 1. No, es que yo pensaba que usted me estaba esperando. No, ahorita la gente no tiene tiempo, ¿entiende? Entonces, la gente que trabaja sabe lo que es el valor del trabajo, de la responsabilidad, o sea, es algo que ha formado que es parte de su carácter. Y no solamente eso, sino la influencia que uno puede tener en las demás personas. El testimonio que estaba dando la hermana Briselda ahí en su trabajo, en su núcleo así de trabajo, ese es el ejemplo que nosotros debemos dar y ese es ser modelo en el trabajo. Modelo de ser persona, o sea, si somos trabajadores, ser diligentes, ser honrados, ser responsables. Entonces la gente va a ver eso. La gente va a decir, nada, este cristiano sí es irresponsable, ¿verdad? O este cristiano sí es flojo, ¿verdad? No, la gente va a ver que nosotros nos destacamos en nuestro trabajo y eso va a tener influencia sobre algunas personas que pueden estar bajo nuestra responsabilidad o pueden trabajar así como nosotros. No todos somos pastores, no todos somos misioneros. Mucha gente se maneja o vive en un ambiente laboral, pero son hijos de Dios y son discipuladores. Y entonces son personas responsables. Fíjense que hay muchas iglesias que se han formado con hombres trabajadores. Nosotros plantamos una iglesia en San Cristóbal. Se llama Iglesia Central Nueva Vida, donde el pastor es Daniel Villasana. ¿Y sabe quiénes eran los pastores de la iglesia? Una pareja de odontólogos, que ahorita son pastores plantadores allá en Estados Unidos, pero una pareja de odontólogos. Tenían su consultorio odontológico
¿Y a quiénes eran los primeros miembros de la iglesia? La gente a quienes ellos atendieron en el consultorio y a quienes ellos les compartieron el evangelio. Entonces, de su área laboral, de ahí salió una iglesia, porque ellos eran gente generosa, disciplinada, trabajadora y tenían influencia sobre muchas personas. Allá en Anzoátegui, en Barcelona, hay una iglesia que el pastor es un traumatólogo y él comenzó a compartir la palabra de Dios en su clínica y es un hombre muy respetado en su clínica. Y la cosa creció tanto que tuvieron que darle un lugar bien amplio en la clínica para que él predicara y de ahí salió una iglesia. ¿Ve? Entonces, del ambiente laboral. Entonces uno tiene que ser un modelo en su trabajo, en el trabajo que uno está, que si uno tiene que ser, fíjese, modelo en su vida espiritual es lo personal, modelo en su vida familiar es el círculo familiar de donde está, modelo en sus relaciones tiene que ver con tanto en sus relaciones con la iglesia y con la gente de la sociedad, y modelo en su trabajo es el campo donde uno se desarrolla. En esas 4 áreas el discipulador tiene que ser un modelo, un ejemplo a seguir. Y eso va a traer muy buenos resultados y mucho fruto a la larga. ¿Ok? A veces puede ser que no a corto plazo, pero a mediano y a largo plazo eso va a tener muy buenos resultados. Ok, si tienen algo más que añadir o preguntar, pueden hacerlo. Fabiola como que quiere hablar. Sí, es importante el hecho de ser de testimonio. La iglesia tesalónica creo que no tenía necesidad de hablar Pablo porque ya ellos habían hablado. Pero también es el testimonio. El testimonio es muy importante, abre muchas puertas. El testimonio abre o cierra puertas, todo depende de uno. Y eso otro que usted acaba de decir también es fundamental, pues muchas veces se comete el error de que, bueno, como él no está haciendo nada, vamos a ponerlo a plantar una iglesia o a hacer la obra del Señor. Y es un grave error porque una persona que no es disciplinada, que no es apasionada por hacer algo, pues mucho menos lo va a hacer en la obra del Señor. Y es importante eso, pues, y no todo, aunque muchos son los llamados y el trabajo hay para hacer en la viña del Señor, pues también debemos ser conscientes de a quién vamos a poner enfrente, pues, del liderazgo de una congregación, pues, porque eso a la larga puede traer consecuencias. Sí, señor. Estos 4 aspectos son muy importantes para cualquier tipo de liderazgo, como un perfil para cualquier tipo de liderazgo. Y aquí lo estamos viendo a nivel de discipuladores. Ok, ¿alguien más quiere participar? Puede hacerlo. Ya como que no quieren más. Bueno, si no quieren más, espero que ustedes no sean como esos que dicen, no me mire a mí, mire a Cristo, porque la gente lo va a mirar a usted. Ok. Entonces, pero que seamos unos buenos modelos de discipulado y personas de referencia. Bueno, vamos a terminar con una oración. Hermana Marisela, despídanos en oración. ¿Se escucha? Sí. Ok. Padre Santo, en esta hora queremos darte gracias una vez más por la oportunidad que tú nos das de tener tu palabra, aprender de ellas, de los hermanos, de sus experiencias, de las vivencias que ellos han tenido. Y todos vamos creciendo, así como dices tú en tu palabra, todos unidos por las coyunturas, todos creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí, sí. Gracias porque desde nuestras propias familias tú nos das la oportunidad
de llevar el ejemplo de la obra que tú has hecho en nuestras vidas, de la oportunidad que nos has dado de también ser testimonio en nuestros trabajos, con lo que nos has enseñado respecto del amor de Cristo en nuestras vidas. Y también sobre todo la que nos has permitido conocerte a través de la lectura de la palabra, irla aplicando a nuestras vidas, viendo cómo es verdadera, efectiva, eficaz, oportuna, de aliento para cada detalle, no solo de nuestras propias vidas, sino de muchos, todos los que nos rodean. Permítanos, mi Dios, hacer un buen trabajo al discipular a otros, al ayudarle a ellos también a crecer, hacerle de hermano, de compañía, de soporte. Jamás ser de tropiezo. Líbranos, Señor. Ayúdanos a ser vigilantes de nuestra vida devocional para también ser de bendición para otros. Amén. Te adoramos, Señor, y agradecemos la oportunidad de crecer contigo, crecer con los hermanos. Gloria a tu nombre, bendito seas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ok, que el Señor los bendiga, que tengan buenas noches, que tengan una buena semana. Amén. Amén.